Hola, ¿cómo están? Aquí estamos para el domingo 22 de diciembre. Es video número 56. Estamos en el tema de la sabiduría humana versus sabiduría espiritual. Estábamos estudiando en el libro de Isaías, capítulo 1, del 15 al 27. Y nos llevó a Mateo 7 para hablar sobre gente que se creen seguidores de Cristo, pero Cristo dijo, aparten de mí, hacedores de maldad. Hablamos sobre esta palabra, hacedores de maldad, es anomía. Anomía es número 4, 5, 8. Es violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. Entonces, son pecadores porque no siguen la ley. Este es cada persona hasta que Dios pone su espíritu en la persona y vivimos lo que Dios nos dijo en Ezequiel 36, del 22 al 37. Y entonces estamos hablando sobre este hecho de que hay personas hasta hoy en día, igual como los fariseos, que se creen hijos de Dios. Pero Cristo dijo, no los conozco. Entonces, ¿por qué es así? Estamos hablando sobre la justificación, sobre ser escogidos y otras doctrinas que hemos tocado en este estudio sobre este tema de sabiduría. Entonces, hoy vamos a seguir adelante hablando sobre este tema todavía y vamos a ver por qué esa gente se cree seguidores del Cristo. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra. Entendemos que hay muchas cosas para entender y también que solamente la oveja va a entender lo que está escrito porque la oveja tiene el espíritu, tu espíritu dentro de ella. Y aparte de esto, nadie puede entender las escrituras de una manera espiritual. Tal vez con una sabiduría humana, no quiere decir que son incapaces de entender algo, sino que no pueden entender lo espiritual de las escrituras, exactamente como tu siervo Pablo nos avisó. Entonces, Padre, gracias por abrir nuestros ojos. Ayúdanos a seguir caminando en el camino estrecho. Sabemos que es un camino difícil, lleno de aflicciones, Padre, pero termina en el reino de los cielos y te damos gracias. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, en Mateo capítulo 7, estamos mirando el versículo 27, Mateo 7, 27, Mateo 27, 23, 7, 23, y dice Cristo, entonces les protestaré, nunca os conocí. Noten lo que Cristo dijo aquí, nunca os conocí. No es que los conoció y ellos se apartaron de la verdad. Dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de anomía. Anomia, la palabra que ya miramos. Entonces, notamos en estas palabras que Cristo dijo que muchos, no dijo que pocos iban a llegar a Él, pero muchos van a llegar a Él diciendo, Señor, Señor. Entonces, por sus palabras, es obvio que esa gente se creía y se cree cristiana o seguidores de Cristo, que creían y creen que conocen a Cristo. Y dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Me causa pensar en los Pentecostés hoy en día. Porque dicen todas estas cosas y notan que Cristo dijo, nunca los conocí, los conoció. Y entonces, ¿por qué? Es porque la doctrina que siguen, las cosas que practican no tienen nada que ver con las escrituras. Y entonces,
esa gente se creía cristiana porque hoy en día escuchamos cosas así. Pues solamente tienes que creer en tu corazón y hablar con tu boca, confesar con tu boca y orar esta oración y pasar por el agua y bautizarse o hablar en lenguas y tú eres salvo, así nomás, olvidando todo lo que Cristo enseñó. Como lo que miramos en Juan 6:44 o Lucas 10:21-22 o Ezequiel 36, 22 al 37. No podemos olvidar todo el contexto de la Biblia que nos habla de ser escogidos. Entonces vamos a Lucas 13, 22 al 27. Lucas 13, 22 al 27. Otra perspectiva de lo mismo que estamos mirando. Dice, habla de la puerta estrecha o angosta. Y entonces dice en 22, y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y avanzando hacia Jerusalén. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, no pocos, muchos procuran entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar? Es porque no tienen una invitación. El Padre tiene que arrastrar la gente a Cristo. Cristo tiene que revelar el Padre a ellos. Dios tiene que poner su espíritu en ellos y cambiar el espíritu de la persona, cambiar su corazón de piedra a carne. Entonces estamos hablando de la regeneración que solamente Dios puede obrar en una persona. Y noten lo que dice, no podrán entrar porque están intentando entrar por sus propias fuerzas, igual como los fariseos. Y dice en 25, después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera, comencéis a tocar la puerta, diciendo, notan otra vez, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, os dirá, no os conozco de dónde seáis. Es lo mismo, no les conozco. ¿Quiénes son? Y dice en 26, entonces comenzaréis a decir, noten lo que dicen, delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido. Y en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos obradores de maldad. Y entonces aquí miramos lo mismo que miramos en Mateo 7, que esa gente llegan y se creen que son de la casa. Pero el Señor de la casa dice, no les conozco. ¿Quiénes son ustedes? Esta palabra, hacedores de maldad, tiene antes de la palabra maldad el artículo definido, ho. Entonces está hablando de un grupo de personas específicas. La palabra que se traduce maldad aquí no es anomía, es aliquía, es número 93. Y la palabra se traduce injusticia, propiamente la cualidad, por implicación el acto, moralmente maldad de carácter, vida o acción. Se traduce iniquidad, injusticia, injusto. Noten, se traduce injusto. Hemos hablado sobre el hecho de que los únicos que son justos son los escogidos. Este es exactamente lo que Pablo nos dijo, nos escribió. Y entonces, esa gente por sus propias palabras se cree seguidores del Mesías. Algo interesante es lo que el Señor dijo, muchos procuran entrar. Hay muchos hoy en día en las iglesias cristianas. Hay muchos que se creen cristianos,
pero no hacen lo que dice el Señor. No creen doctrina sana. Creen en doctrina de su denominación, creen en las palabras que el pastor habla desde el púlpito, sin investigar, sin verificar a ver si es verdad. Y siguen como ciegos al infierno junto con él. Pero no se equivocan. Ellos tienen sus ojos cerrados y su mente cerrada porque así Dios lo quiere. No olviden esto, no es por su propia voluntad. Me dicen, pero se suena como es por su propia voluntad. No, no olviden. Dios dijo, yo voy a cambiar tu corazón, yo voy a poner mi espíritu en ti, yo voy a cambiar tu espíritu y yo voy a hacerte caminar en mis estatutos. Entonces, si Dios no lo hace, entonces la gente se queda en su naturaleza pecaminosa. No y nunca van a ser parte de la familia, no importa cuántas oraciones que hacen, no importa cuántas obras que obran, porque todo es en vano. Es lo que hemos visto. Están menospreciando la palabra de Dios. Entonces, de la exposición del Antiguo y Nuevo Testamento por Juan Gil, nos dice acerca del versículo 25. Y al llamar a la puerta muestra cuán cerca algunas personas pueden llegar. Se creen que han llegado al cielo y sin embargo no entrar allí, incluso a la misma puerta. ¿Y qué expectativa? Sí, ¿qué seguridad pueden tener de ser admitidos en Él sin dudar en absoluto de ello? Y por lo tanto, golpeen como si fueran parte de la familia y tuvieran derecho a entrar. Pero al no encontrar la puerta abierta para ellos, tan pronto como lo imaginaron, comienzan a llamar y a tocar. Intentan entrar por una manera superficial, de un mero afección natural, de un principio de amor propio. Se dirige a cada uno a desear la felicidad, o que dirige a este amor propio que dirige a cada uno a desear la felicidad. Y por métodos indirectos, impropios, por su propia civilidad, como se dice hoy en día, soy buena persona, voy a la iglesia, no tomo, no fumo, no hago nada malo. Entonces, por su propia civilidad, por su propia moralidad, nunca he hecho tal cosa. Y por su propia justicia. Yo soy una persona buena, entonces soy inocente. Por obras de la ley, ambos moral y ceremonial. O por una profesión de religión. ¿Qué escuchamos hoy en día? Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan fácil. ¿Por qué? Lo he dicho varias veces. La gente se cree salva solamente por abrir su boca. Cuando la palabra confesar es homologueo, hemos practicado de esta palabra muchas veces. Pero voy a seguir con lo que dice Juan Gil. Por una profesión de religión o por conformarse solo en apariencias a las ordenanzas del Evangelio y no por Cristo y fe en Él. Recuerden, estábamos hablando, ¿qué es tener fe que salva? Fe que salva solamente viene de Dios. No tiene nada que ver con las palabras que tú oras cuando te dicen, oras conmigo esta oración. Así deseaban entrar los fariseos y atrevo a decir que muchos religiosos de hoy en día, muchos, porque Cristo dijo, muchos procuran entrar, roban de Dios su gloria, menosprecian su nombre y su palabra. ¿Cómo? Escucha bien lo que voy a decir. Yo acepté a Cristo como mi Señor
y Salvador. ¿Escucha? Tú recibiste, yo recibí. Mucha gente lo dicen. Yo sé que soy cristiano porque yo recibí a Cristo en mi corazón. La palabra no dice esto. Dice que tu corazón es perverso y malo y nadie lo conoce. Entonces nos dice en el Nuevo Testamento que, y Cristo lo dijo, que las obras del hombre son malas y va solamente a buscar la oscuridad. Pablo repite lo mismo en Romanos capítulo 3. Entonces, ¿cómo es que una persona puede recibir a Cristo? Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede recibir a Cristo, es imposible. Cristo dijo a sus propios fariseos en Juan capítulo 6, yo escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y entonces hay mucha gente que roban de Dios su gloria y menosprecian su nombre y su palabra por seguir su propia religión. Pero que sea bien claro, es así porque Jehová lo quiere así. Son sus propósitos. Él dijo que es el alfarero y tiene barro. Lo siento, tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Él puede hacer con el barro como Él desea. No olviden esto. Él no tiene que someterse a nuestras reglas de religión. Él puso las reglas. Tenemos que someternos a sus reglas. Y Él dijo que sin un cambio de corazón, sin la regeneración, no vamos a someternos a sus reglas. El Señor termina en Lucas diciendo, no sé de dónde son. Es una expresión judía que significa no te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Otra vez, repito. Tal vez se cansan de escucharlo, pero recuerden, Lucas 10, 21, 22, Cristo dijo, bueno, vamos a leerlo una vez más, hasta que ustedes lo tienen tan grabado en el corazón que lo pueden repetir y enseñar completamente. Y entonces Lucas 10, 21, 22, en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Noten por qué está dando gracias al Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, gente que tiene sabiduría humana. Escondiste, te doy gracias porque escondiste estas cosas y las has revelado a los niños. Habla de bebés en la fe. No habla de bebés de 5 años para abajo. Habla de hombres y mujeres que acaban de entrar porque Dios los había arrastrado y estaban creciendo en su fe. Sí, Padre, porque así te agradó. Agrada al Padre esconder su palabra de muchos. Cristo lo dijo. Y dice en versículo 22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y, escucha bien, a quien el Hijo lo quisiere revelar. Así es. Por eso dice, no te conozco. No te conozco porque nunca y no es de Dios. Juan 6:44. Si Dios no arrastra a la persona a Cristo, Cristo no va a conocer a la persona. Dios tiene que llevar la persona a Cristo por arrastrarla. Y entonces no hay otra manera. Cristo solamente conoce a los que el Padre ha entregado a Él. Aparte de esto, no conoce a ninguna otra persona. No importa qué obras han hecho. Él dijo, aparten de mí, hacedores de iniquidad. Y sabemos, otra vez,
Aliquía, 93 es el número. Los que hacen maldad moral, de carácter, vida o acción, o viven en injusticia. No fueron justificados, por eso son injustos. Vamos a Romanos 8, 26 al 30 para recordarnos de lo que dice. Romanos 8, 26 al 30. 26 al 30. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha lo que Pablo dice aquí. No sabemos qué pedir. Entonces, ¿tú crees que una persona puede decir, Cristo, viene a mi corazón, vive en mi corazón, cámbiame, lávame, te creo y todo esto? No, no puede. Dice que no sabe qué decir, no sabe qué pedir. El Espíritu tiene que interceder. Y dice en 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está. Dios conoce el corazón de todos. Entonces, Él conoce a los que son fariseos por naturaleza y los que son ovejas porque Dios había predestinado a su familia. Entonces, Dios conoce a los suyos. 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman ágape a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Es su propósito. Él llama. Nosotros no llamamos a Él. Él nos llama a nosotros. Y no podemos evitar el llamado si nos ha llamado. Esta es gracia irresistible. Porque a los que antes conoció, notan, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, clave. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los justificados son los predestinados. Nadie más. Nadie más. Entonces, los demás, ¿qué son? Son solamente oidores de sus palabras, no hacedores. Porque Jehová no los hizo hacedores. Es el problema. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Nos dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Pero hacemos lo que tú dices. ¿Cuántas personas hoy en día que andan en edificios los domingos viven Lucas 9:23? Que de verdad están negándose, aborreciéndose a su yo. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas cargan su cruz y siguen a Cristo todos los días? Entonces, Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, ¿qué cosas nos dijo? Bueno, uno tiene que estudiar todo lo que nos dijo. La doctrina que nos habla, como Juan nos enseña en su epístola. Su segunda, versículos 6 al 11. Si no siguen la doctrina de Cristo, ¿cuál es su doctrina? Tenemos que escudriñar y ver, porque mucha de su doctrina no se predica en los edificios los domingos. Entonces, este era el problema con los fariseos y es el mismo problema con los religiosos hoy en día. No se puede hacer o vivir su palabra porque Dios no ha depositado su ágape en
ellos. Y una vez más, les recuerdo, como ¿cómo se dice? Un disco rayado. Dios no ha depositado su ágape en ellos, como miramos en Ezequiel 36, 22 al 32, 37, todo el capítulo, si quieres. Dios tiene que hacer su obra. Y Dios va a hacer su obra solamente en los que Él desea hacer su obra. ¿Y cuándo deseó esto? ¿En el momento? No. Dice antes de la fundación del mundo. Y entonces aquí voy a terminar. La semana próxima seguimos adelante hablando sobre estas cosas y la regeneración. Después vamos a Malaquías capítulo 1 y vamos a hablar mucho sobre lo que nos dice Malaquías y ver en el contexto a quién habla. Pues que Dios haga su voluntad en sus vidas. Por favor, no duermen. Es tiempo de despertarse y caminar en la verdad y seguir en obediencia. Chao.